Mi nombre es Génesis García, estudiante de la Facultad de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico del Instituto Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maturín, y a continuación se presenta tribología y lubricación. La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación, comprendiendo la interacción de las superficies en movimiento relativo en sistemas naturales y artificiales. Importancia de la tribología. Mejora de la eficiencia. Reducir la fricción y el desgaste puede conducir a una mayor eficiencia energética y a un mejor rendimiento de los sistemas. Aumento de la durabilidad. Optimizar la interacción entre superficies puede prolongar la vida útil de los componentes y equipos. Reducción de costo. Minimizar el desgaste y los problemas relacionados con la fricción puede reducir los costos de mantenimiento y reparación. Desarrollo y tecnologías innovadoras. La tribología juega un papel importante en el desarrollo de nuevos materiales, recubrimientos y sistemas de lubricación. Sistema tribológico. Es un sistema natural o artificial de elementos materiales, por lo menos dos, donde se presenta la fricción y en casos extremos el desgaste. Algunos ejemplos de sistemas tribológicos tenemos rodamientos, engranajes, frenos y cojinetes. Sistema tribotécnico. Es un sistema particular o grupo funcional donde existen varios puntos de fricción, los cuales tienen la función de transmitir energía o movimiento. Un sistema tribotécnico, también conocido como tribosistema, es un conjunto de componentes que interactúan en movimiento relativo, donde la fricción, el desgaste y la lubricación son factores clave. Aplicaciones. Automoción. Los motores en los sistemas de lubricación, sobre todo en los motores de combustión interna, son críticos para minimizar el desgaste y aumentar la eficiencia y los transmisores, ya que sus sistemas de engranajes y ejes requieren una lubricación adecuada para funcionar sin problemas. Aeronáutica. Los motores de avión son esenciales para garantizar la fiabilidad y la seguridad, al igual que los componentes de aeronaves, como lo son los rodamientos y mecanismos de control que requieren un mantenimiento preciso para así evitar fallos. Maquinaria industrial. Las prensas y los moldes, como maquinaria de fabricación, requieren lubricación para operar eficientemente, igualmente que los transportadores, que son elementos que deben funcionar con fricción mínima para evitar el desgaste excesivo. Por último, tenemos la electrónica. En los dispositivos de almacenamiento, como en el caso de los discos duros, los sistemas de lubricación requieren un funcionamiento suave. Tenemos también a los componentes de refrigeración, donde los lubricantes permiten mantener una eficiencia operativa. Fricción. Se puede definir como la resistencia al movimiento relativo entre dos cuerpos en contacto. Al frotar un cuerpo contra otro, debe vencerse una resistencia. A esta fuerza que se opone al deslizamiento se le conoce como fricción. Efectos de fricción. Ralentiza el movimiento. La fricción se opone al movimiento requiriendo más fuerza para mover un objeto. Genera calor. Cuando dos superficies se frotan, la energía cinética se convierte en calor. Causa desgastes. La fricción entre superficies puede desgastar o erosionar los materiales con el tiempo. Afecta el sonido. La fricción puede generar ruidos como el chirrido de una bisagra de puerta. Resistencia al aire. La fricción del aire también ralentiza el objeto en movimiento. Tipos de fricción. Fricción estática. Se da cuando ambos cuerpos están sometidos a fuerza de deslizamiento, pero todavía no han provocado un movimiento relativo de los cuerpos entre sí. Por eso también se habla de la fuerza de adherencia que se tiene que superar para poner un cuerpo en movimiento. Fricción dinámica. Es cuando un cuerpo se desplaza sobre otro cuerpo, provocando un rozamiento o una fricción. Dicha fricción será mayor cuanto mayor sea la rugosidad de las dos superficies que rozan entre sí y también cuanto mayor sea la fuerza con la que se presionan dichas superficies entre sí. Tipos de fricción externa. Dependiendo del movimiento relativo. Entre estas tenemos fricción de deslizamiento, se presenta durante el movimiento relativo tangencial de los elementos sólidos en un sistema tribológico. Fricción de rodamiento, se presenta durante el movimiento relativo de rodadura entre los elementos sólidos de un sistema tribológico. Y por último, fricción de rotación, se presenta durante el movimiento relativo de rotación entre los elementos sólidos de un sistema tribológico. Dependiendo de las condiciones de contacto, se presentan las siguientes. Fricción estática. Pérdida de energía mecánica al inicio y al final del movimiento relativo tangencial entre dos zonas materiales en contacto. Fricción móvil. Pérdida de energía mecánica durante el movimiento relativo de zonas materiales en contacto. Fricción de choque. Pérdida de energía mecánica al inicio y al final del movimiento relativo o perpendicular entre zonas materiales en contacto. Tipos de fricción interna. Entre los tipos de fricción interna tenemos fricción interna en fluidos. La fricción interna entre moléculas de un fluido se conoce como viscosidad. La viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir. Los fluidos más viscosos son más espesos.
Fricción interna en suelos y rocas. La fricción interna de un suelo o roca es la resistencia al corte que se debe al entrelazamiento de los gramos. Y por último, fricción interna en sólidos. La fricción interna de un sólido se produce cuando los átomos del material se mueven. Estados de fricción. Entre los estados de fricción tenemos fricción metal-metal, que es un estado de fricción que se presenta en diferentes fenómenos tribotécnicos, tiene lugar en un elemento lubricado como consecuencia del rompimiento de la película límite o por el agotamiento de los aditivos antidesgaste del lubricante. Fricción pura es un estado de fricción en el cual el sistema tribológico está constituido por dos elementos que corresponden a los materiales base. Fricción sólida es un estado de fricción en el cual el sistema tribológico está constituido por tres elementos que presentan características de cuerpo sólido. Durante la fricción sólida, el tercer elemento está presente en forma de capas de un compuesto, adheridas al metal base. Fricción fluida. Estado de fricción en el cual el sistema tribológico está constituido por tres elementos, presentando uno de ellos propiedades líquidas. Fricción hidrodinámica. Estado de fricción en el cual las condiciones hidrodinámicas se logran a través del movimiento relativo del par friccionante cuando se encuentra sometido a ciertas condiciones de las leyes de la fricción metal-metal por deslizamiento, leyes de fricción metal-metal por rodadura, reducción de la fricción, velocidad y de carga. Fricción hidrostática. Es un estado de fricción que se presenta en aquellos mecanismos que giran a bajas velocidades y que soportan grandes cargas y donde para formar la película hidrodinámica es necesario inyectar aceite a presión antes y durante el movimiento del mecanismo. Fricción gaseosa. Es el estado de fricción en el cual el sistema tribológico está constituido por tres elementos y uno de ellos presenta propiedades gaseosas. Por último tenemos la fricción mixta, que es un estado de fricción integrado por lo menos por dos elementos de fricción que se presentan simultáneamente en un sistema tribológico. Leyes de la fricción metal-metal por deslizamiento. La fricción metal-metal presenta las siguientes características. Es directamente proporcional al peso del elemento que desliza o rueda. Es independiente del área aparente de las superficies de contacto. Es función del área efectiva, por la cual es la suma de las zonas en contacto dadas por las irregularidades de ambas superficies. Por esta razón, el área de contacto no coincide en general con el área geométrica de las superficies que se rozan. No depende de la velocidad de deslizamiento y, por último, varía según la naturaleza de los materiales y del acabado superficial. Leyes de la fricción metal-metal por rodadura. La fricción metal-metal por rodadura presenta las siguientes características. Primeramente varía con la carga, es inversamente proporcional al diámetro del elemento rodante y por último es menor para superficies pulidas que para superficies rugosas. Reducción de la fricción. Las fuerzas de fricción pueden ser disminuidas por los siguientes factores, los cuales pueden controlarse. La carga influye en forma directamente proporcional a la fricción, sin embargo es parte de todo mecanismo y en la mayoría de los casos es difícil modificar. Naturaleza de los materiales. Dependiendo de su naturaleza, los cuerpos pueden presentar mayor o menor fricción. El acabado de las superficies. Los coeficientes de fricción son mayores cuando las superficies son ásperas que cuando son pulidas. Formas de los cuerpos. La fricción por rodamiento es menor que la fricción por deslizamiento. Los cuerpos esféricos o cilíndricos, por lo tanto, ocasionan menor fricción. Y por último, la lubricación utilizada. Fricción por deslizamiento. Fricción durante el movimiento relativo de dos cuerpos en los cuales la velocidad de los cuerpos en los puntos de contacto es diferente en magnitud y sentido o en magnitud o sentido. Este tipo de fricción es característico de los cojinetes de deslizamiento como guías, frenos, transmisores por fricción, etc. Fricción por rodamiento. Fricción durante el movimiento relativo de dos cuerpos en los cuales la velocidad en los puntos de contacto son iguales en magnitud y dirección. La fuerza de fricción por rodadura es aproximadamente 10 veces menor que la fuerza de fricción por deslizamiento. Curva que refleja la variación del coeficiente de fricción con la velocidad relativa de superficie. La curva de Streiber muestra cómo cambia el rozamiento al aumentar la velocidad. De este modo podemos identificar tres regímenes de lubricación diferentes. Lubricación límite, mostrada en la figura como el espacio A, es el contacto directo entre superficies sólidas, cargas soportadas principalmente por las asperezas de la superficie y alta fricción. Lubricación mixta, mostrada en la figura como el espacio B, algún contacto de asperidad con la carga soportada por ambas asperidades y el lubricante.
Y por último, lubricación de película completa, mostrar en la figura como el espacio C, muy poco contacto con las asperezas, carga soportada por la presión hidrodinámica. Desgaste. Es consecuencia directa del rozamiento metal-metal entre dos superficies y se define como el deterioro sufrido a causa de la intensidad de la interacción de sus rugosidades superficiales. El desgaste puede llegar a ser crítico, haciendo que las piezas de una máquina pierdan sus tolerancias y queden irreversibles, causando costosos daños y elevadas pérdidas de producción. Tipos de desgaste. Entre ellos tenemos adhesivo. Se presenta cuando las irregularidades de una superficie interactúan directamente con la de otra, se adhieren y se soldan, dando lugar en la mayoría de los casos al desprendimiento de partículas. Abrasivo. Es el resultado de la presencia entre las superficies en movimiento relativo de partículas extrañas de igual o mayor dureza a la de los materiales que lo conforman. Las partículas abrasivas se incrustan ellas mismas en una de las superficies y actúan como una herramienta de corte removiendo material de la otra superficie. Corrosivo. Es el deterioro lento y progresivo de las superficies metálicas al estar presente a sustancias ácidas que afectan la metalurgia de los mecanismos. Este tipo de desgaste también puede presentarse por muchas variaciones en el sistema, que interrumpen la película lubricante y hacen que la humedad del ambiente corroa las superficies. Erosivo. Es causado por un fluido a alta presión y puede llegar a ser crítico si tiene partículas sólidas en suspensión, las cuales al impactar sobre las superficies arrancan material de ellas. Debido al efecto de los momentum de las partículas, la pérdida del material puede ser significativa, provocando roturas por fatiga. Fatiga superficial. Se presenta como consecuencia de los esfuerzos cíclicos de tensión, compresión y esfuerzos cortantes sobre una superficie, los cuales dan como resultado grietas profundas de fatiga que causan finalmente la aparición de picaduras y escamas. Por cavitación. Tiene lugar cuando el aceite fluye a través de una región donde la presión es menor que la de su presión de vapor. Esto hace que el aceite hierva y forme burbujas de vapor, las cuales son transportadas por el aceite hasta llegar a una región de mayor presión, donde el vapor regresa a estado líquido en forma súbita, generando fugas sobre las superficies metálicas que dan lugar a la aparición de picaduras y grietas. Por corrientes eléctricas. Se presenta como consecuencia del paso de corrientes eléctricas a través de los elementos de una máquina, como es el caso de los rodamientos y cojinetes lisos en turbomaquinaria. Por último, entre los tipos de desgaste tenemos por difusión. La difusión metálica puede ser un factor de desgaste a altas temperaturas. Problemas ocasionados por el desgaste. Algunos de los problemas ocasionados por acción de desgaste son mayor consumo de repuestos por aumento en las reparaciones en el mantenimiento, reducción en la producción por paros de maquinaria, vida útil más corta de la maquinaria, en motores de combustión interna da lugar a pérdida de potencia, mayor consumo de combustible, etc. Y por último, posibilidad de accidentes ante el peligro de rotura de piezas al sobrepasar los límites permisibles de diseño. Formas de reducir el desgaste. Algunas de las formas para reducir el desgaste son las siguientes. Utilizando los lubricantes más apropiados para las diferentes condiciones de operación. Frecuencia de lubricación adecuada con el fin de determinar los cambios de aceite y los reengrases correctos. Buenos programas de mantenimiento preventivo, incluyendo principalmente la limpieza y o el cambio de filtros de aire y de aceite, no sometiendo los equipos a condiciones diferentes a las de diseño. Lubricación y su importancia. El propósito de la lubricación es la separación de dos superficies con deslizamiento relativo entre sí, de tal manera que no se produzca daño entre ellas. Se intenta con ello que el proceso de deslizamiento sea con el rozamiento más pequeño posible. Para conseguir esto se intenta, siempre que sea posible, que haya una película de lubricante de espesor suficiente entre estas dos superficies de contacto para evitar el desgaste. La utilización del lubricante correcto en la forma y cantidad adecuada ofrece, entre otros, los siguientes beneficios. Reduce el desgaste de las piezas en movimiento, menor costo de mantenimiento de la maquinaria, ahorro de energía, facilita el movimiento, reduce el ruido y por último mantiene la producción. Funciones de los lubricantes. Los lubricantes no solamente deben lubricar, en la mayoría de las aplicaciones deben refrigerar, mantener, proteger y algunas veces llevar a cabo otras funciones, como por ejemplo lubricación. La principal función del lubricante es simplemente hacer más fácil que una superficie se deslice sobre otra. Esto reduce la fricción, el desgaste y ahorra energía. Refrigeración. Cualquier material que reduzca la fricción actuará como un refrigerante simplemente porque reduce la cantidad de calor generada cuando dos superficies rozan una contra otra.
Muchas máquinas bien lubricadas aún generan cantidades considerables de calor, sin embargo, este calor en exceso debe ser removido si se quiere que la máquina funcione eficientemente. Protección contra la corrosión. La lubricación efectiva minimiza el desgaste mecánico, reduciendo que el contacto entre las superficies móviles. Sin embargo, el desgaste químico o corrosión puede tener lugar. Mantenimiento de la limpieza. La eficiencia con la cual una máquina opera es reducida si su mecanismo se contamina con polvo o arena, otros productos de desgaste y la corrosión. Estas partículas sólidas pueden incrementar el desgaste, promover más corrosión y pueden bloquear las tuberías de alimentación y otros filtros. Sellado. El aceite utilizado en motores de combustión interna debe proveer un sellado efectivo entre los anillos de pistón y las paredes del cilindro. El sellado es también importante en la lubricación de bombas y compresores. Transmisión de potencia. Los aceites hidráulicos son usados para la transmisión y control de la potencia, al igual que la lubricación de trabajo en el sistema hidráulico. Elementos que requieren lubricación. Entre ellos tenemos cojinete simple y anfitrión, guías, levas, etc. Engranajes rectos, helicoidales, sin fin, que puedan estar descubiertos o cerrados. Cilindros como los de los compresores, bombas y motores de combustión interna. Por último, cadenas, acoples flexibles y cables. Tipos de lubricación. Hay tres tipos básicos de lubricación, como lo son limítrofe, hidrodinámica y mezclada. Desde hace relativamente poco tiempo se ha comenzado a hablar de un cuarto tipo de lubricación, que es la elastohidrodinámica, y se usa solamente en aplicaciones de muy alta tecnología. Lubricación limítrofe. Ocurre a baja velocidad relativa entre los componentes y cuando no hay una capa completa de lubricante cubriendo las piezas. Durante la lubricación limítrofe hay contacto físico entre las superficies y hay desgaste. La cantidad de desgaste y fricción entre las superficies depende de un número de variables, como lo son la cantidad de las superficies en contacto, la distancia entre las superficies, la viscosidad del lubricante, la cantidad de lubricante presente, la presión, el esfuerzo impartido a las superficies y la velocidad del movimiento. Lubricación hidrodinámica. Esto sucede cuando las superficies están completamente cubiertas con una película de lubricante. Esta condición existe una vez que una película de lubricante se mantiene entre los componentes y la presión del lubricante crea una ola de lubricante delante de la película que impide el contacto entre superficies. Lubricación mezclada. Es una mezcla inestable de lubricación limítrofe e hidrodinámica. Por ejemplo, cuando enciendes el motor o cuando arranca un componente, si es de otro equipo, la velocidad de los componentes aumenta velozmente y por una pequeña fracción de segundo se produce lubricación mezclada. Por último, lubricación elastohidrodinámica. A medida que la presión o la carga se incrementan, la viscosidad del aceite también aumenta. Cuando el lubricante converge hacia la zona de contacto, las dos superficies se deforman elásticamente debido a la presión del lubricante. En la zona de contacto, la presión hidrodinámica desarrollada en el lubricante causa un incremento adicional en la viscosidad que es suficiente para separar las superficies en el borde de ataque del área de contacto. Película de lubricación llena. La película de lubricación llena es un concepto fundamental en la tribología que se refiere a una capa de lubricante que se forma entre dos superficies de contacto, completamente separándolas y evitando el contacto directo. Este tipo de lubricación es trascendente en la reducción de la fricción y el desgaste en sistemas mecánicos. El espesor de la película puede variar dependiendo de factores como la carga aplicada, la viscosidad del lubricante y la velocidad de operación. La viscosidad del lubricante es un factor crítico que determina la capacidad de la película para soportar cargas y mantener su integridad a diferentes temperaturas y velocidades. Lubricación con película mezclada. Es una etapa de transición entre la lubricación límite y las condiciones de lubricación completa, es decir, la lubricación hidrodinámica o elastohidrodinámica. En la práctica no se puede identificar la transición hacia o desde la lubricación mixta. Sin embargo, la transición entre regímenes de lubricación depende de la forma de los cuerpos en contacto, ya sean conformes o no conformes. En condiciones de contacto conformes, la transición de la lubricación hidrodinámica y la lubricación a la lubricación mixta y luego a la lubricación límite se produce con el aumento de la carga aplicada. Factores que afectan la lubricación. El desempeño del lubricante se ve afectado por varios factores como lo son
Factores de operación. Entre los factores de operación principales que afectan a la lubricación tenemos la carga, la temperatura, la velocidad, posibles contaminantes. Factores de diseño. Entre los factores de diseño se pueden considerar, entre otros, materiales empleados en los elementos, texturas y acabados en la superficie, construcción de la máquina y métodos de aplicación del lubricante. Sistemas de lubricación. Entre los sistemas de lubricación tenemos lubricación límite. En términos más sencillos, la lubricación límite es la lubricación de superficies por películas de fluido muy finas, de manera que los coeficientes de fricción se ven afectados tanto por el tipo de lubricante como por las características de la superficie. En condiciones de alta carga y baja velocidad, la lubricación límite suele afectar a rodamientos, engranajes, anillos de pistón, bombas y transmisiones. Lubricación mixta. Suele considerarse una etapa intermedia entre la lubricación de frontera y la lubricación de película completa, ya sea elasto-hidrodinámica o hidrodinámica. Durante la lubricación límite, el coeficiente de fricción se reduce drásticamente cuando aumenta la velocidad de deslizamiento. Lubricación de película completa. La lubricación de película completa consiste en dos tipos diferentes de regímenes de lubricación: la lubricación hidrodinámica o la lubricación elasto-hidrodinámica. Lubricación hidrodinámica. Este régimen se produce cuando se crea un juego de trabajo y se apoya en una película completa de lubricante, por ejemplo, entre un eje giratorio y un rodamiento. Durante las operaciones, el aceite levantará el eje de la superficie de rodamiento, asegurando que haya poco riesgo de desgaste. Lubricación elastohidrodinámica. Funciona de forma similar a la lubricación hidrodinámica. Sin embargo, en la lubricación elastohidrodinámica, la película está sometida a una presión extrema que deforma elásticamente las superficies del contralaminado. Las superficies se deforman a una velocidad comparable al grosor de la película que las separa, medido en micrómetros. Lubricación de fronteras. La mejor definición de la lubricación de fronteras es la lubricación de superficies por películas de fluido tan finas que el coeficiente de fricción se ve afectado tanto por el tipo de lubricante como por la naturaleza de la superficie. Además, es en gran medida independiente de la viscosidad. Un fluido lubricante introducido entre dos superficies puede extenderse hasta formar una película microscópicamente fina. Lubricación manual. La lubricación manual, el usuario aplica aceite periódicamente con un cepillo, una aceitera o una lata de aerosol. Es un método que utiliza accesorios simples, de bajo mantenimiento y que requiere un poco de entrenamiento formal. La principal ventaja estriba en que el técnico de lubricación tiene la oportunidad de inspeccionar la máquina mientras efectúa la lubricación. Lubricación centralizada. La lubricación centralizada puede suministrar grasa o aceite en un punto de lubricación. El funcionamiento básico de un sistema centralizado incluye lo siguiente: el controlador y los inyectores del sistema están preconfigurados para suministrar una cantidad específica de lubricante en un intervalo específico. Para suministrar el lubricante, el controlador activa la bomba de lubricante mediante el solenoide del aire. Lubricante es una sustancia que se interpone entre dos superficies, una de las cuales o ambas se encuentran en movimiento, a fin de disminuir la fricción y el desgaste. Los aceites lubricantes en general están conformados por una base más aditivos. Tipos de lubricante. Hay básicamente 4 tipos de materiales disponibles para llevar a cabo en mayor o en menor grado las funciones del lubricante. Entre ellos tenemos líquidos. Muchos líquidos diferentes pueden ser utilizados como lubricantes, pero los más ampliamente utilizados son los basados en aceites minerales derivados del petróleo crudo. Grasas. Una grasa es un lubricante semifluido generalmente elaborado de aceite mineral y un agente espesante, tradicionalmente jabón o arcilla, que permiten retener el lubricante en los sitios donde se aplica. Sólidos. Los materiales utilizados como lubricantes sólidos son grafito, bisulfuro de molibdeno y politretafluoroetileno o teflón. Estos compuestos son utilizados en menor escala que los aceites y grasas, pero son invaluables para aplicaciones especiales en condiciones donde los aceites y las grasas no pueden ser tolerados. Gases. El aire y otros gases pueden ser empleados como lubricantes, pero son generalmente utilizados para propósitos especiales. Los cojinetes lubricados con aire pueden operar a altas velocidades, pero deben tener bajas cargas. Clasificación de los lubricantes según su naturaleza. Entre ellos tenemos vegetales, que son extraídos de las plantas y frutos, poco usados en la lubricación industrial, pues comparados con los lubricantes minerales quedan en gran desventaja en lo que respecta al poder lubricante.
Animales. Son extraídos de la lana, de los huesos y tejido adiposo de los animales terrestres y marinos. Minerales. Los lubricantes minerales, por sus características, son los más utilizados en la industria. Elaboración de lubricantes a partir del crudo de petróleo. Se encuentra una gran variedad de petróleos crudos y se puede decir que no existe en el mundo dos pozos que contengan petróleo crudo de igual composición química, pero en forma general se han agrupado según las bases predominantes, las cuales son las siguientes. Base parafínica. Son bases saturadas con cadenas de hidrocarburos en línea recta o ramificada. Los crudos con este tipo de formación producen gasolinas de bajo octanaje, pero excelentes querosenos, aceites combustibles y bases lubricantes. Base nafténica o asfáltica. En general estas bases son de menor calidad que las parafinas, pudiendo mejorarse por procesos especiales de refinación. Por último tenemos las bases mixtas, que son parafínica y nafténica. Las bases mixtas son cadenas no saturadas. Esta configuración las hace químicamente activas y tienen tendencia a la oxidación, generando ácidos orgánicos. Estructuras básicas de los lubricantes. La mayoría de los lubricantes son derivados de hidratos de carbono, hidrocarburos. Hay lubricantes basados en otras químicas, pero en general son para usos muy especializados donde lubricantes comunes no se pueden usar. La materia prima para lubricantes puede ser derivada de grasas y aceites, animales, vegetales o aceites crudos, como el petróleo. Aceites lubricantes. En la actualidad, los aceites se derivan del petróleo. El petróleo crudo es esencialmente una mezcla de gasolina, queroseno, aceite combustible y diésel. Fracciones lubricantes, asfalto y gas natural disuelto. Estos productos a su vez son mezclas a menudo de miles de compuestos diferentes, cada uno de los cuales hierve a una temperatura definida. Densidad es la relación existente entre el peso de un volumen determinado de una sustancia y el agua destilada a 4 grados Celsius. En los aceites lubricantes esta relación es menor a la unidad, con un valor comprendido entre 0,855 a 0,934, lo cual nos indica que son menos pesados que el agua, razón por la que flotan en ella. Características. Propiedad intensiva. La densidad no depende de la cantidad de sustancias, sino que es una característica inherente de la misma. Relación masa-volumen. Se define como la masa de una sustancia dividida entre el volumen que ocupa. Variación con la temperatura y presión. La densidad puede variar con la temperatura y la presión, especialmente en gases y líquidos. Independencia de la forma. La densidad de una sustancia es la misma independientemente de la forma o tamaño del objeto. Identificación de sustancias. La densidad puede usarse para identificar diferentes sustancias, ya que cada sustancia tiene una densidad característica. Aplicaciones en diversos campos. La densidad se utiliza en áreas como la física, la química, la geología, la medicina, entre otras. Densidad absoluta, relativa y aparente. Existen tipos de densidad, como la densidad absoluta, relación entre masa-volumen, y la densidad relativa, comparación con una sustancia de referencia, y la densidad aparente, aplicable a materiales heterogéneos o porosos. Densidad y flotabilidad. La densidad juega un papel importante en la flotabilidad de los objetos en líquidos y gases. Tipos. Entre los tipos de densidad tenemos densidad absoluta. Por lo general hablamos de densidad absoluta cuando empleamos el término densidad, y es una magnitud intensiva que se calcula a partir del volumen y la masa. Sus unidades de medida en el sistema internacional son el kilogramo sobre metro cúbico. Densidad relativa. Surge de la comparación entre la densidad de una sustancia en cuestión y alguna otra que le sirva de referente, por lo que se trata de una magnitud adimensional. Densidad aparente. Se aplica a materiales heterogéneos, así como a los porosos, cuya mezcla incide en la densidad, siendo menor que si se compactase cada elemento por separado. De allí que este tipo de densidad no depende de la naturaleza de la materia, siendo del modo que se encuentre ella dispuesta. ¿Cómo calcular la densidad? Calcular la densidad es fundamental en diversos campos científicos y prácticos, ya sea en la física, química o ingeniería. Entender cómo determinar la densidad de un objeto o sustancia es esencial. El procedimiento paso a paso para determinar la densidad es el siguiente. Primero, necesitar medir la masa del objeto. Esto puede ser utilizando una balanza o una báscula. Luego, se necesita medir el volumen. Esto puede hacerse con una regla para objetos de forma regular, donde el volumen se puede calcular utilizando fórmulas geométricas. Para objetos de forma irregular, se puede usar un método llamado desplazamiento, donde el objeto se sumerge en un líquido y el cambio de nivel del líquido determina el volumen del objeto. Después de haber medido tanto la masa como el volumen del objeto,
Se puede calcular la densidad dividido la masa por el volumen según lo indica la fórmula que se muestra en pantalla. Típicamente la unidad de la densidad en el sistema métrico es el kilogramo por metro cúbico, pero también se puede usar otras unidades como gramos sobre centímetro cúbico o gramos por mililitro dependiendo del contexto. Viscosidad. Es la principal característica de la mayoría de los productos lubricantes. Es la medida de la fluidez a determinadas temperaturas. Si la viscosidad es demasiado baja, la película lubricante no soporta las cargas entre las piezas y desaparece del medio sin cumplir su objetivo de evitar el contacto metal-metal. Tipos de viscosidad. Viscosidad dinámica o absoluta. El aceite se adhiere a ambas caras de las placas, la móvil y la estacionaria. Viscosidad cinemática. Debido a que es más conveniente medir la viscosidad de manera tal que tenga en cuenta la densidad del aceite para caracterizar a los lubricantes, normalmente se utiliza la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática de un fluido es su viscosidad dinámica dividida por su densidad, ambos medidos en la misma temperatura y expresadas en unidades consistentes. ¿Cómo se mide la viscosidad? Los procedimientos y el equipo para medir la viscosidad son numerosos. Algunos emplean los principios fundamentales de la mecánica de fluidos para tener la viscosidad en sus unidades básicas. Entre estos tenemos viscosímetro de tambor giratorio. El funcionamiento se basa en que se hace girar el tambor exterior a una velocidad angular constante, mientras que el tambor inferior se mantiene estacionario. Lo que sucede es que el fluido entra en contacto con el tambor giratorio obteniendo una velocidad lineal conocida, mientras que el fluido está en contacto con el tambor inferior tiene una velocidad cero. Viscoélite. Se hace girar el tambor exterior a una velocidad angular constante, mientras que el tambor interior se mantiene estacionario. El fluido que está en contacto con el tambor giratorio tiene una velocidad lineal conocida, mientras que el fluido que está en contacto con el tambor interior tiene una velocidad cero. Viscosímetro de tubo capilar. El viscosímetro de tubo capilar fue inventado por Poussy en 1828. Tiene como fundamento de funcionalidad la ley de Poussy, que ayuda a determinar mediante el uso de un tubo cilíndrico fino, como su nombre lo dice, tubo capilar, o un par de manómetros de viscosidad y la velocidad de los fluidos. Viscosímetro estándar calibrados capilares de vidrio. Es un método para determinar la viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos. Para preparar la prueba de viscosidad, el tubo viscosímetro está cargado con una cantidad específica del fluido a prueba. Viscosímetros capilares automáticos y semiautomáticos. Los equipos de medida de la viscosidad capilar automáticos y semiautomáticos son aquellos que sirven para facilitar el trabajo y con los que se obtienen valores de medidas precisos y reproducibles. La tribología, ciencia y técnica para el mantenimiento. La tribología como una técnica de mantenimiento es de gran importancia para las empresas. Esto debido a que ayuda a la prevención de fallos a través de la identificación de problemas de fricción y desgastes, de manera que se detecten las condiciones anómalas antes de que causen daños significativos. La optimización de los lubricantes permite elegir el lubricante adecuado según las condiciones de operación mediante la selección de una fórmula que minimice la fricción y el desgaste. Ayuda al mantenimiento predictivo mediante el uso de técnicas que se pueden establecer como indicadores de condición, la cual implica el monitoreo del estado de los lubricantes antes de que ocurran fallos. Los objetivos de la lubricación en la industria. La lubricación en la industria ayuda a reducir la fricción, el desgaste, el calor generado, disminuye la resistencia al movimiento de las superficies en contacto, mejorando la eficiencia energética y prolongando la vida útil de los componentes. Minimiza la pérdida del material, lo que reduce los costos de mantenimiento y reparación. La película y lubricantes reduce la fricción y el desgaste, además de proteger a los componentes contra la corrosión y la contaminación. Esto debido a que los aditivos en los lubricantes, que son los capaces de formar la capa protectora que previenen el daño causado por la humedad y otros agentes contaminantes como polvo y partículas metálicas. Los lubricantes facilitan el montaje y desmontaje de las piezas reduciendo el esfuerzo y el tiempo de mantenimiento. A su vez reduce las vibraciones y el ruido generado por el funcionamiento de las máquinas. La fricción en el proceso tribológico. Es muy importante la fricción en la tribología ya que es un factor clave en el desgaste de los materiales. Un alto nivel de fricción puede llevar a un mayor desgaste, reduciendo la vida útil de los componentes. La fricción afecta la eficiencia de las máquinas, la que puede reducir mediante la lubricación adecuada y también la generación.
que pueden afectar la temperatura de operación de los componentes y en consecuencia su rendimiento. Relación entre los lubricantes, la viscosidad y densidad. La elección de un lubricante adecuado depende de las condiciones de operación como la temperatura, la carga y la velocidad. Los fabricantes ajustan la densidad y la viscosidad mediante la adición de aditivos y modificadores para mejorar el rendimiento del lubricante en condiciones específicas. La densidad y la viscosidad son propiedades críticas que afectan el rendimiento de los lubricantes en aplicaciones frivológicas. Comprender la relación de estas propiedades permite seleccionar el lubricante adecuado para optimizar la eficiencia y la durabilidad de los sistemas mecánicos. Influencia del desgaste en el proceso tribológico. El desgaste es un fenómeno crítico en la tribología que se refiere a la pérdida de material de una superficie en contacto debido a la fricción y el movimiento relativo. Comprender los mecanismos de desgaste es esencial para mejorar la durabilidad y el rendimiento de los componentes mecánicos. ¿Por qué el bruñido mejora las propiedades tribológicas de compuestos de matriz metálica? El bruñido de los materiales es una manera relativamente fácil de mejorar las propiedades de los componentes, especialmente en el sector aéreo e industria automotriz. El costo por proceso no es elevado, ya que la mayoría de las herramientas de bruñido son confiables y duraderas. Además de que el equipo para ser usado no requiere reconstrucción adicional. Los resultados esperados de bruñir incluyen la mejora de las propiedades tribológicas y mecánicas sin una modificación de diseño o cualquier otra modificación de la tecnología. Generalmente, en sistemas polifásicos, las superficies o interfaces determinan las propiedades. Originalmente, el proceso de bruñido fue introducido para ejes de ferrocarril hace aproximadamente un siglo. Estos acontecimientos dieron como resultado más de 20 diferentes procedimientos específicos adaptados a una variedad de industrias. Muchas gracias.